Sueca viu el gran dia del concurs internacional de paella valenciana. Un any més, ja porten 53, Sueca fa gala de l'arròs i de tindre així els millors cuiners de paella de tot el món. És un dia de festa, el carrer Sequiol ompli de gent, de gom a gom, dansaes, dolçaina, però el més important, ahir estan cuinant les paelles, els millors cuiners de paella valenciana de tot el món. Ja estan ahí amb el pollastre, la verdura, tot. ¿De dónde soy? Somos de Valencia. No, Pepe, el restaurante Entre Naranjos. ¿Es la primera vez? No. Y nosotros la primera vez. Lo que pasa es que el dueño del restaurante Entre Naranjos, que se llama José Luis, no ha podido... Es la tercera vez que concursa como restaurante Entre Naranjos. ¿Y tú la primera vez que...? La primera vez porque yo soy amigo suyo y él no ha podido venir y le estoy haciendo la paella. El any passat se va anar molt junt el premi, que se va anar a Las Vegas. L'any passat no concursàvem. I enguany ja teniu ahí el foc preparat, tot. Anem a ficar ja el calderet i anem a ficar fer la paella ja. Així teniu leña per a fer una falla, Home, i clar, i dos falles. Però el foc al principi té que ser un foc fort o un foc controlat. Fluixet. El foc fluixet per sofregir la carn com Déu mana. Que no tinga massa foc. Claro. El foc fort quan? Després, a la bullició. Que es crema la paella. No se nos quema, pero es el primer año y tenemos que quedar por lo menos dentro de lo razonable. ¿Qué venís? ¿Como restaurant propi? Como restaurantes. A 3 vegades yo os he visto así como a cuiners. Venimos del restaurante Dolium. No, hemos venido... Yo es la primera vez que vengo, ni había venido a ver el concurso ni nada. Entonces, ¿qué parece? Esto es mucha responsabilidad. Hombre, claro, es mucha, que hay mucho nivel, ¿De dónde es usted? ¿De dónde? De Japón. Y ha venido aquí a este concurso. ¿Está participando a ver el concurso? Sí, y luego mis amigos quería presentar próximos años concurso de paella internacional aquí, de Sueca. Por eso sí, vamos a ver un poquito su día. Y es un restaurante de Ibiza. ¿Y los turistas piden muchas paellas en Ibiza? Sí, pues sí, está muy arraigada allí la paella en Ibiza, sí. Y sobre todo si la valenciana. Y un hombre que ha llevado la paella por todo el mundo, Galvis. Però què parles de Galvis? Estàs de jurat o què? No, he vingut només a veure este món, que és el que més m'entusiasma, passar-ho bé i divertir-me i provar les paelles. Bueno, lo bo que té el concurs de Sueca és que és una festa, és un concurs el més important, però és una festa del poble de Sueca. La veritat és que sí, i a més ha sigut una festa que ha sabut internacionalitzar-se a base de portar gent de tot el món, i això és importantíssim per l'arròs, per la paella i per València. El acento no puede negar de dónde viene. ¿Dónde tiene el restaurante usted? Yo en Córdoba, en La Mezquita, de bandolero. Pero no es el primer año que viene al concurso. Tengo ya 25 años. ¿Qué le parece este concurso? Una maravilla. No por el concurso, por la gente que viene y todo, somos muy aprovechados. Y este año veo cara nueva. ¿Quién la acompaña? Mi hijo, que viene de Alemania, del restaurante Picasso. ¿Tienes un restaurante en Alemania? Sí, vengo de allí de trabajar en Alemania en un restaurante, muy bien, muy contento. ¿Y qué te gusta más, en Córdoba o en Alemania? En Alemania se está bien, en España se está bien también, pero en Alemania también se está bien. No he ido, De Japón, de Tokio, vienen estos amigos. ¿Es la primera vez que venís? La primera vez que vienen. Bueno, tú haces de casi de embajador, pero tú también tienes mucho contacto allí con Japón, ¿no? Sí, tengo restaurante en Valencia, japonés. Habéis hecho intercambio. Ellos montan valenciano en Japón. Yo monté con ellos en Japón. Decidimos montar una arrocería y mira lo que ha salido. Señor Melero, no para, es incansable, el organizador, el responsable. Nos hizo la paella en directo en Arén de Festa y aquí el que más está currando. Melero, en primer lugar, enhorabuena y un ambiente extraordinario. ¿Cómo se está desarrollando el concurso? Bueno, pues supongo que como cualquier domingo, muy bien, ¿no? Como cuando hacíamos el domingo, ya lo ves, la gente muy contenta, nosotros también, el tiempo nos ha acompañado y estamos pues disfrutando de... ¿Cuántos estaban participando? 30, como últimamente soy limitado a 30. El segundo año que viene. ¿Tienen el restaurante en Nueva Zelanda? Sí, tengo negocio de catering y funciones privadas y fiestas también, sí. ¿Y piden allí, en las antípodas, tan lejos, paella valenciana? Sí, siempre. Es muy popular, pero tenemos todos los ingredientes en Nueva Zelanda. Es posible comprar
judías verde, pero garrafón es un problema. Arroz siempre es un problema, buscar buen arroz, pero tengo amigos en el norte. Y ahora van a tener el arroz de aquí de Sueca, que por supuesto el éxito va a crecer mucho. ¿De dónde vienen estos concursantes, Melero? Bueno, Tomoko es una profesional de Japón, tiene una escuela de hostelería allí muy importante, ha venido con sus alumnas para que practiquen. Com va la festa? Com va la festa? Va molt bé, molt bé. Molt cansades, però bé. Quina animació que n'hi ha, Quina animació, Molta, està molt ple de gent. Tenia moltes ganes de que fos avui. Tu faries una paella? Jo sí, així al vestida no, si me donen un davantal i totes les coses, clar que sí que faig una paella. Senyor Baldoví, avui estem en el seu poble, Quina festa que n'hi ha de paella. Home, pues simplement el dia més gran de la paella, l'homenatge més gran que li podem fer a la paella, que és justament aquest plat que fa tan feliç a tanta gent tots els dies. En Madrid vostè té l'oportunitat de comer bones paelles? Pues enguany justament vam fer un homenatge a la paella, vam portar 2 cuiners de Sueca a fer paelles i més de 750 persones van menjar paella aquest dia en la recepta del concurs oficial de Sueca. I una gran indumentarista no podia faltar en esta festa de la paella, Bueno, així estem. Tu has de ser de Sueca, tu saps fer una bona paella o no? I jo sé fer una bona paella, bueno, sí. Què és més fàcil per a tu, fer un tratge de valenciana o fer una paella? Fer un tratge de valenciana. La regidora de les paelles! Sí, senyor. Com va tot? Pues molt bé, ha sigut un dia esplèndid, perquè teníem por que ploguera, però ha sigut un dia esplèndid. Ja veieu que estan les paelles en plena ebullició i encantats. Mira, del xapó, mira. El xapó. Els japonesos estan encantats, Ne tenim tres restaurants japonesos enguany concursant en paelles i els encanta vindre, i la nostra gastronomia. Aquí estáis, ¿de dónde venís? De Tokio. ¿Es la primera vez? No. No, sigue 16 años más o menos. ¿Qué te parece este concurso? ¿Te gusta, Sí, muy interesante. ¿En Tokio piden paella valenciana mucho? ¿Piden mucha paella valenciana? Sí, claro, sí. I així tenim una història molt bonica, perquè este cuiner, on té el restaurant? En Miami, en Kendall. Tenim varios restaurantes en Málaga y vamos a hacer la aventura, vamos a anar allí, una arrocería y un restaurant cubano-espanyol. I tu on eres? D'on eres? Jo de Santa Pola. La primera vegada que ves així al concurs? No, és ja el tercer any. Però com el restaurant propi? Com el restaurant propi. I ahir en Miami demanen molt la paella valenciana? Molt. Estem promocionant molt i va ser un èxit perquè hi ha molts espanyols, molts hispanos i l'arròs valencià saps que és el millor del món. Senyor alcalde, content de com s'està desenvolupant el concurs? Molt content i vull donar-li gràcies a en Pere per este dia tan extraordinari que mos ha ficat així. Bueno, avui la internacionalitat de la paella, perquè n'hi ha de tots els llocs, de Nova Zelanda, de Miami, de Tokio. Esto es un espectáculo, estamos aquí disfrutando de un día magnífico con un montón de participantes extranjeros de Japón, de toda Europa, de Nueva Zelanda y bueno, un espectáculo de la paella. Es la mejor forma de defender y promocionar la verdadera paella valenciana. La verdadera, la de aquí de Sueca, que es la receta auténtica, la valenciana de verdad. Així a la cancel·la, on està ja reunit el jurat. D'on sou vosaltres? No, d'ací de Sueca. Ai, mira, la primera de Sueca. De Sueca. Quin restaurant? De la Tertúlia. I la paella té molt bona... Té bona pinta, de veritat. La veurem, el sabor. Ara què feu? Entregueu la paella... Entreguem la paella, deixem el jurat i la bona pinta que té és la menjanet i nosaltres no. Ara, senyor Melero, ja està la primera paella així en la cancel·la. Què faran amb totes les paelles que arriben així? Amb totes les paelles que lleguen? Pues las que lleguen pues tienen un número, nosotros el número se lo quitamos, entonces pondremos una letra.
esa letra la pondremos aquí, que es el número que le corresponde, al restaurante, al cocinero y al ayudante. Lo meteremos en el sobre con la letra. Y cuando gane el ganador, sacaremos el sobre con la letra ganadora y leeremos al número que corresponde, al restaurante que corresponde, al cocinero que corresponde y al ayudante que corresponde. ¿Y el jurat on està? El jurat on està? Están retenidos, inmóviles, con bebida, pero están secuestrados para que no me los coaccionen. Ja estan així totes les paelles. A punt d'entrar ja el jurat. Ara com es fa el procés de jurat? Pues mire, cada jurat té una taula assignada. Entonces, cada jurat, en funció de la puntuació, de l'esclatat, del punt de l'arròs, del socarrat, del sabor, de la distribució de la carn, traurà una finalista. I els finalistes passaran així i després tot el jurat tornarà a fer el mateix procés en les paelles finalistes. Quantes són finalistes? Finalistes són 8 finalistes, igual les mateixes taules que tenim així. Passen així les finalistes i d'així serà la paella guanyadora en funció del mateix procés que hem fet en aquestes paelles. I així estan ja totes les paelles. Ara ja és el jurat el que té l'última paraula. Dins d'un moment entrarà així esta sala de la Cancela de Sueca per tastar totes les paelles, les 30 paelles concursants en esta 53 edició del concurs internacional de paella valenciana.